Buenas noches, tengan todos. A continuación me referiré al tema tercero llamado impuesto al valor agregado, también más popularmente conocido como IVA, y esta es la primera parte de esa lección. En la siguiente semana les pondré la segunda parte final para tener la unidad completa y planear ya el segundo examen parcial. Les recuerdo que al momento de enviarles esta lección por correo les adjunté un PDF con la ley esta 9365. Por lo tanto es importante que a la hora de estudiar confronten la ley, porque ahí está completamente más detallado nuestro tema. eh, He tratado de hacer una introducción un poquito más larga, porque hay tres puntos que quiero verdaderamente destacar sobre este tema, ya que hace 2 años se habló demasiado, muchísimo, y parece que era el final del mundo, parece que era el inicio del infierno que se nos venía a la sociedad costarricense con esta situación del IVA, porque se decía que hasta iban a haber hambrunas, íbamos a morir y qué sé yo, X serie de sandeces. Y la idea es que ustedes estén informados verazmente y objetivamente sobre esto. El IVA o impuesto al valor agregado no es nuevo, proviene del llamado impuesto general sobre las ventas. Lo que antes se llamaba impuesto sobre las ventas, hoy es el IVA. Es un refinamiento, el IVA es un refinamiento del impuesto a las ventas. Y simplemente, como lo van a entender en la mecánica tributaria, es más conveniente para el administrado, para el contribuyente, pagar el IVA que pagar el impuesto de ventas. Esto porque el IVA ya establece el sistema de débitos, el sistema de créditos, y al final de cuentas la vida no era tan negra como nos la habían planteado. Segundo, es importante, no se aumentó en el IVA la tasa del impuesto. El impuesto de ventas era del 13%, el IVA es de la misma cantidad. Por lo tanto, no es mayor el golpe que se nos llevó. Lo que sí es importante es que, como vamos a ver en su momento, algunos servicios y algunos productos que no estaban grabados con el impuesto de ventas sí aparecen con el IVA. Y por primera vez el, el, el tecnócrata introdujo, como lo vamos a ver, parte de una serie de productos que hoy son comunes y corrientes en nosotros, pero que antes no se les tenía esa cuestión. Es lo relativo a los servicios digitales. Vamos a ver toda la polémica que ha surgido con Netflix, por ejemplo, es un ejemplo de los varios que hay, y nos vamos a dar cuenta pues que esta es una novedad que tiene el IVA. Vuelvo a insistir, lo nuevo es que se afectaron con este tributo muchos servicios y mercancías que antes no estaban grabadas. También lo que quiero que les quede muy claro es que el IVA, cuando se planteó, cuando se discutió, cuando se habló por todo lado sobre esto, era muy claro que tendía a mejorar de mejor manera, obviamente, las finanzas públicas. Que el IVA iba a ser una especie de tabla de salvación, pues para este gobierno y para los que vinieran más adelante, porque iba a tener muchísimo mayor aporte de recursos frescos, dinámicos, para sobrellevar las cargas que implica la colectividad. Sin embargo, este gigante sanitario que empezó en noviembre en China y que nos ha afectado a nivel universal, traía un mensaje, y el mensaje era que no era cierto, que el asunto va a cambiar, y definitivamente cambió. La pandemia esta afectó sensiblemente a todo el mundo, y los estados la han enfrentado de varias maneras.
pero las voy a resumir en dos. Privilegiando el aspecto económico o privilegiando el aspecto humano, o sea, el de la salud. Países como Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España e Italia en una primera fase y Suecia premiaron el aspecto económico. Países como Costa Rica, que es el que me importa, premió el aspecto de la salud. ¿Qué hicieron el primer grupo de países? ¿Qué hacen inclusive? No cerraron sus fronteras, no nos confinaron en nuestras casas, no cerraron los centros colectivos como escuelas, colegios, no paró el comercio. O sea, la economía no se detuvo, como la nuestra, que se detuvo muchísimo más, se frenó muchísimo más. Eh, la gente siguió comprando, siguió viviendo, siguió aglomerándose, inclusive surgen cuestiones, hubo un partido de nivel europeo donde fueron 60.000 personas y de ahí surgió en Italia y de ahí surgió una contaminación terrible porque la gente ya estaba infectada con el virus este y eso hizo que allí fuera un centro de cultivo básico para seguir propalando la pandemia. En Estados Unidos mueren más de 1.000 personas al día, no se sabe cuándo va a parar, el gobierno cree que esto pronto va a llegar una vacuna, mientras no llegue la vacuna, esto va a avanzar. En países como Brasil, gobernados por un fanático religioso, él dice que Dios le manifestó que no iban a haber afectaciones. Cuando el número de fallecidos crece rápidamente, el tipo este lo que dijo es que de todos modos se iban a morir. Y Brasil es hoy, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el foco de contaminación más grave, más alto que existe en América del Sur. Y así, Reino Unido tiene unas tasas de fallecimiento terribles, y Suecia, que siempre ha sido un paraíso por su altísimo nivel de vida, ahora lo está pagando y muy caro. Porque altísimo nivel de vida no significa un buen sistema de salud público. Y en Suecia la gente ha muerto como en racimo. En Estados Unidos pasa lo mismo. Estados Unidos podría haber sido hace poco tiempo, el país más rico del mundo, pero sin embargo, el que no tiene seguro voluntario no va a un hospital. El que no tiene seguro voluntario, si se enferma, tiene que curarse solo en su casa. Y desgraciadamente esta enfermedad, este padecimiento, puede ser que nos afecte como una gripe y no pase nada, o puede ser que nos encuentre una dolencia X, Y, Z y nos dé tan duro que nos mande a la tumba. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos los viejos, la gente de edad, fallece como pajaritos por esta misma razón. No todo el mundo tiene el dinero para ir a Estados Unidos. Los ricos pues la pasarán de otra manera. Se pueden ver en los diarios que se van a islas, que se encierran, cualquier otra cosa. Pero vuelvo a insistir, eso es lo que ha pasado y las economías han seguido andando, tal vez no con el mismo fuelle, el mismo empuje que antes de la pandemia, pero sí han seguido andando. En Costa Rica, no, en Costa Rica se hizo al revés. En Costa Rica se trató de amortiguar hasta donde fuera posible el impacto humano. Eso significa que medidas de confinamiento, medidas de restricción vehicular, medidas de salida, los comercios no están funcionando al 100%, los comercios funcionan solo los días hábiles de la semana, muchos de ellos sábados y domingos no funcionan, los vehículos por lo menos ahora ampliaron hasta las 10 de la noche, pero los vehículos el fin de semana, los impares funcionan el sábado y los impares el domingo y así por el estilo. Son medidas que tienden a salvaguardar la salud de las personas. Tenemos 1.000 afectados por este virus, de los cuales 600 y algo ya se han recuperado, quedan solamente menos de 400 en tratamiento, muy pocos están en unidades de cuidados intensivos y solamente han fallecido 10 personas. Eso es un éxito para lo que es la salud pública, pero sin embargo el costo ha sido carísimo en cuanto a la economía nacional. En la economía nacional
todos los planes que habían hecho los tecnócratas se han venido abajo. Inclusive estos grandes parabienes que significaba el IVA se han reducido a niveles extremos. ¿Por qué? Porque hace 3 meses que hay un sector muy amplio de la economía nacional no tributa, y no tributa porque está en cero, no produce nada. Al no producir nada, al no vender nada, al no dar servicios como hoteles, por ejemplo, que van a pagar. Entonces ha caído todo esto. Esta es una ecuación que definitivamente va a ser más grave, y es más grave porque el Estado ha tenido que recurrir a préstamos extranjeros para esto. Son situaciones que no son retribuibles. No es que el plan ese de proteger o protégenos, no recuerdo el nombre ahora bien, no es que nosotros le tendremos que devolver el dinero que nos dio. No, son familias que han recibido ese dinero y no es para retribuirlo, es para que sobrevivan mientras estos asuntos paran un poquito. La fe que todos tenemos puesta es que poco a poco se amplíe más, que se controle la enfermedad y que podamos pues seguir produciendo y seguir siendo. He estado yendo, por ejemplo, al sector turismo, y el sector turismo tiene un panorama terrible. El panorama dice así: hace 15 días, no hace un mes, a principios de este mes de mayo, permitieron la reapertura de hoteles con menos de 20 habitaciones. Un mes después, o sea, a partir de mañana, abren todos los hoteles. Pero sin embargo, su capacidad está circunscrita al 50%. Bien, eso por un lado. Segundo, estando cerrados los aeropuertos, los accesos internacionales, ¿quiénes pueden disfrutar del turismo? Única y exclusivamente la gente que está en Costa Rica. Y el costarricense actualmente tiene otras preocupaciones financieras más serias como para estar pensando en irse a vacacionar. Entonces es un sector que me asombró lo que dijo el presidente de la Cámara de Turismo. Dijo que tal vez en 2 años, a partir de ahora, puedan llegar a un punto de equilibrio. En 2 años. Y en 5 puede ser que estén en una situación más o menos como la que estaban en el año 2018, es decir, de previo a la pandemia. Es una situación pues que definitivamente terrible. Se quejaba de que la mayoría, el 99% de los empresarios turísticos han reportado 0 ingresos en 3 meses. Eso no se sostiene con nada. Entonces, vean que desgraciadamente todo lo que se había hablado acerca de las bondades del IVA para los gobiernos, todo eso se desmoronó. Y ahora más bien faltan recursos, y lo que es peor, estamos pidiendo préstamos, aunque sean a cómodos plazos, pero estamos pidiendo préstamos que sus nietos van a tener que ir pagando. Porque el Banco Mundial no regala, presta. El Banco Centroamericano también lo hace, no regala, presta. Eso significa que poco a poco, en algún momento, se tendrá que ir pagando esto. De tal manera que, para terminar esta parte introductoria, ahí lo dejo citado, ya se oyen voces que claman porque el IVA pase de 13 a 15. Y esto va a traer otra vez ríos de tinta, va a traer predicciones horribles sobre todo, y sí, se revela una injusticia, porque nuevamente el peso de toda la crisis cae en la mayoría, en la clase media. De una u otra manera, ninguno de nosotros puede vivir sin comprar esto, lo otro o aquello. Y al comprarlo con un 15, no con un 13, vamos a pagar más. Al final de cuentas, ustedes pueden plantearse, decir, bueno, ¿cuánto significa el 13%, pasar del 13 al 15? ¿Cuánto significa menos en la economía familiar? Yo siento que no es tanto, pero que es. Pero sin embargo, ya dejo, por decirlo de alguna manera, la pista con las luces encendidas para que el avión del 15% comience a ver si aterriza o no, porque esto va a ser algo de muchísima trascendencia en los próximos años, porque de alguna manera tiene que salirse de la crisis en que verdaderamente estamos, lo cual verdaderamente es un problema. En cuanto a la definición, página 4, se dice que el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, es un impuesto sobre el valor
agregado en la venta de mercancías y en la prestación de algunos servicios realizados en el territorio nacional. Esta es la definición que está en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Bien, para explicar lo que es valor agregado, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el proceso productivo se dan 4 fases. La del fabricante, la del mayorista, la del minorista y la del consumidor. Todos nosotros nos ubicamos en la última etapa, que es la del consumidor. Al ir a comprar a una panadería y comprar, por ejemplo, un pan Bimbo, ahí vamos a reflejarnos, yo soy el consumidor, pero ese pan Bimbo, la fábrica lo adquirió, la harina, la levadura, todos los productos, lo elaboró, se lo vendió a la distribuidora sale al país a vender el pan, lo deja en los supermercados, son mayoristas, esos supermercados no compran 1 o 2 bollos de pan, compran cientos, porque es un producto perecedero, lo ponen en las góndolas y a los días vuelven a llenar, y nosotros somos los consumidores, somos la 4ª etapa del proceso productivo. El IVA es el impuesto al valor agregado que hay en cada etapa. No es un impuesto en cascada, es decir, no es la suma del 13% de los 3 primeros. Porque entonces el consumidor, más lo que él tiene que pagar, estaría pagando prácticamente el 52% de impuesto y no el 13%. Pero en la mecánica lo único que se le cobra el IVA es al valor agregado. Me refiero, cuando el primero de la cadena, o sea, el fabricante, hace su producto, el fabricante ha tenido que pagar IVA por esos productos, esa materia prima que ha adquirido, ha pagado IVA. Entonces, al vendérselo al segundo, que es el mayorista, el IVA va a ir sobre el valor agregado, o sea, sobre lo que se cobró, sobre la diferencia entre el valor producido y el valor al mayorista. No es sobre el producto, porque el producto ya pagó. Al hacerse, el mayorista, el fabricante pagó IVA sobre los productos. Entonces, el nuevo IVA viene sobre el valor agregado que le dio el mayorista con respecto al precio que paga al fabricante. El otro IVA es el que paga el minorista al mayorista. Y por último estamos nosotros, que somos los consumidores. Entonces, sobre ese valor agregado es lo que se paga el IVA. Insisto, no es en cadena, en cascada. Si fuera en cascada, nosotros, que somos los 4º en la lista, que somos los últimos, porque somos los consumidores, tendríamos que pagar un 52%. Y eso no es así. El mismo artículo 1 habla de cuando hay venta en suelo patrio. Y dice, cuando los bienes no sean objeto de transporte y se ponen a disposición en dicho territorio, es decir, se fabrican aquí. Y segundo, cuando los bienes sí son objeto de transporte, pero para ser puestos a disposición del adquirente, si dicho transporte se inicia en tierras costarricenses. Simplemente es una cuestión de traslado. En cuanto a los servicios sujetos con esta carga, en cuanto a su prestación, ya aquí no hablamos de mercancías, hablamos de servicios. Entonces ahí están los presupuestos. De estos presupuestos que están al final de la página 4 e inicio de la 5, me interesa mucho el último, que es el de servicios digitales de comunicación, radio y televisión, pero en servicios digitales. ¿Por qué me interesan los servicios digitales? Porque esto sí es nuevo. Me cae bien los sindicatos porque piensan en estas cosas. Se nos atemorizó con que una vez que el IVA pasara, los servicios de internet son extrafronteras, iban a estar sujetos al 13%. Y eso era cierto. Yo lo pensé. Yo desgraciadamente soy un asiduo a la televisión, debo ser muy malo,
porque yo repaso cada semana toda la plantilla de Netflix y tal vez encuentre una serie, pero no duro mucho. Yo no sirvo para compromisos, yo sirvo para divertirme. Me gusta ver una película interesante y se acabó a las 2 horas. Pero no gente que se ve 70 capítulos de una serie, no sé cómo hacen, es imposible, pero sin embargo lo hacen. Pero yo decía, yo pago $9, el 13% de $9 no llega ni siquiera, llega a $1 algo. Entonces yo dije, ¿cuál es el problema? Si ese dólar algo sirve para el país, que le vaya bien. A mí, 600 colones más o 600 colones menos no me van a hacer ni más pobre ni más rico. Yo no tuve ningún problema con eso. Pero se nos dijo que iba a ser carísimo y todo lo demás. Pues resulta, compañeros jóvenes, que desde julio a la fecha el Estado costarricense no ha podido cobrar ese IVA. Y la razón es una razón de legalidad. En Costa Rica no hay una, no hay una oficina de Netflix. No la hay. Netflix es una empresa radicada en Estados Unidos. Nuestro dinero se va directamente a Estados Unidos. No pasa por una oficina en Costa Rica. Entonces el Estado no ha encontrado la forma de cómo cargar ese 13%, porque la única forma de cargar ese 13% es pedirle a Netflix que lo incluya en el precio, lo cobre y que luego lo devuelva, que es como tenemos que hacer todos los que somos receptores del IVA y tenemos mes a mes que entregárselo al Estado. Eso no aplica en Estados Unidos, porque Estados Unidos, Netflix es una empresa estadounidense y por disposiciones tributarias no le recoge impuestos a nadie que no sea Estados Unidos. Entonces, por ese lado, los que tienen Netflix, bueno, los que tenemos Netflix estamos salvados, porque no hay forma de que nos hagan pagar ese tributo. Vuelvo a insistir, el pago se hace a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Nadie que carezca de tarjeta de crédito o de débito puede suscribirse a Netflix. No puede ir, qué sé yo, a un más por menos y pagar, como se puede pagar TV digital. No. No se puede meter a una página de un banco, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, un banco privado, en las páginas que ponen a disposición para pagar cable, Netflix y hacer el pago. No. Eso porque Netflix no tiene cuentas en Costa Rica. Todo se reporta a cuentas en Estados Unidos. De tal manera pues que no se puede pagar. Esto pasa lo mismo si ustedes compran este programa Office, compran el 365 que es dado, que viene la suscripción, se paga mensualmente. Si usted le quiere pagar anualmente está bien, pero se paga mensualmente, son $5 al mes que se pagan y usted tiene el Office, el Excel, el Word, todos estos ahí los tiene. También eso debería pagar impuestos, pero no se puede pagar en razón de que el dinero va directamente a Estados Unidos y Estados Unidos jamás nos va a ayudar para devolvernos esa plata. Eso no lo hace porque no quiero hacerlo. Entiendo que es por leyes tributarias estadounidenses que en ese sentido son muy severas y que prácticamente lo que plantean es que nadie, Estados Unidos no tiene por qué cobrarle impuestos a nadie salvo a ellos mismos. Entonces sí es importante esta parte. Hubo otros servicios que se metieron, que ahora son parte de este impuesto. Por ahí fue donde el gobierno siente que puede haber más contribución por parte de las personas. De tal manera que no solamente existe el impuesto al valor agregado, sino que hay dos ramificaciones que hablan sobre el impuesto al valor agregado soportado y el impuesto al valor agregado repercutido. En su momento vamos a ver que a la hora de pagar este impuesto hay que jugar con lo que son créditos y débitos. Bien, como es al valor agregado, cuando una persona paga el IVA, eso se llama IVA soportado. Ese es el que se inscribe, un contribuyente lo inscribe en las facturas que emite. Cuando yo le doy un servicio profesional a una persona, yo le hago la factura electrónica, le pongo el valor de lo que yo le cobré, más el IVA, que me lo determina el sistema, y al final aparece la suma total. Eso es IVA
repercutido, perdón, es repercutido. Ese IVA es el que yo cobro, yo contribuyente cobro. Y luego está el IVA soportado, que es el IVA que yo pago, porque para mantener mi oficina yo tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar internet, tengo que pagar esto, consumibles, tengo que pagar reparación de aparatos electrónicos, tengo que pagar diferentes cosas que tienen IVA. Ese es el IVA soportado. Entonces la diferencia entre uno y otro es lo que va a determinar el IVA que yo pague mensualmente. Si el débito, o sea, lo que yo pago es mayor al crédito, es decir, a lo que pagué, tendré que hacer pago del IVA. Por el contrario, si lo que yo pagué, o sea, mi crédito es mayor al débito, no tengo que pagar IVA. Más bien, pues si sobra, ahí lo dejo guardadito para otra oportunidad. Y entonces no es tan complicado tampoco. Y la gente en su ignorancia se deja llevar por unos y otros y en realidad no piensan que es lo mejor, que es un buen diseño y en el cual yo tengo mi defensa. Si yo cobro IVA, no debo dejar de pagarlo. Es decir, si yo que pago IVA voy a comprar un consumible, llámese tintas, llámese papel, llámese X cosa para mi oficina, y, y me dicen que no me dan factura para no pagar el IVA, yo por un lado me quedo contento, porque dije, que dicha, no pagué impuesto, pero no puedo rebajar eso, no puedo rebajarlo en mi cuenta, porque no hay IVA soportado. Al no tener factura, no tengo IVA soportado. El sistema está diseñado para que yo pida todas las facturas, y de hecho las pido, para enfrentarlas a lo que yo he recibido. Es una muy buena forma y al final de cuentas nos estaban asustando de una mala manera porque no es tan complicado el asunto, para nada. En nada es complicado y simplemente pues lo podemos llevar por esos lados. Y estamos contribuyendo con nuestra sociedad. Así es que si van a hacer una compra y les dicen con factura o sin factura, ustedes pueden pensar que se ganan el 13%, pero si ya tienen ustedes que declarar impuesto, es una autopuñalada que ustedes se dan porque no pueden pagar, no pueden descontar ese impuesto de la suma que ustedes tengan que estar pagando. En la página 6 les hago una cita que hace de una expresión de Francisco Villalobos. Francisco Villalobos es un experto tributario que fue director de tributación directa, donde habla de por qué es deseable el IVA. Y esa es la razón. Si yo doy facturas y cobro IVA, también las pido. Entonces puedo jugar con eso. Pero yo vender sin IVA, ¿a quién le cobro yo el 13%? ¿Cuál 13% rebajo? Y el pago, pues eventualmente ya lo hice. Así es que en ese sentido está la clave. En cuanto a las partes generales, dice, el hecho generador de este impuesto lo es la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas en forma habitual por los contribuyentes de esta ley. De tal manera que por habitualidad se entiende la actividad a la que una persona se dedica con ánimo mercantil en forma pública, continua y frecuente. En algún momento ustedes en sus vidas profesionales les van a pedir asesorías y les van a pedir, no quieren pasarlos por la caja de seguro social, entonces les van a pedir que pasen por servicios profesionales. Mientras sea una asesoría, eso es válido. Cuando se vuelve una relación laboral, tienen que pasarlo por relación laboral, que tiene que ser caja de seguro social. Pero si es así, inmediatamente tienen que ir ustedes a inscribirse en tributación directa y al inscribirse tienen que suscribir también un sistema de factura digital, factura electrónica, para poder cumplir con lo que es la ley. Y al cumplir con esto, tienen que tributar. Eso significa que mensualmente tienen que hacer su declaración. Si lo que les van a hacer ustedes es una asesoría que dure 3 meses, que ya no es asesoría, ya eso es una relación laboral, pero quedemos en que es una asesoría, pues puede ser que vale la pena. Pero apenas terminan y si no hay otra a la vista, tienen que irse a desinscribir.
porque las obligaciones tributarias implican que si ustedes se matriculan y luego no cancelan, las multas son muy altas y muy severas. Entonces, si lo van a hacer por 3 meses, inscríbanse, luego se desinscriben. Y si luego aparece otra asesoría por otros 4 meses o 3 meses más, si ya se desinscribieron, vuelvan a inscribirse. Es la única forma. Bien, este concepto de venta, que ya habíamos hablado antes, no se limita a la transferencia del dominio, sino que también hay otros servicios. Esos están en el artículo 2 de la ley. La cita de los artículos empieza en la página 6. La transferencia de dominio de bienes, la importación e internación de bienes, y ahí siguen hablando. El suministro de productos informáticos estandarizados, esta es la parte nueva, esto es genial. El arrendamiento de bienes con opción de compra y otras más que son considerados sujetos al IVA. El inciso 8 es todavía más genérico y habla, se considera como prestación de servicios los que deriven de contratos de agencia, de venta exclusiva y de convenios de distribución de bienes, la transmisión de derechos de llave y uso personal. Así es que prácticamente no quedó nada sin que estuviera cubierto por este nuevo tributo. En el punto tercero, página 7, vamos a encontrar el hecho generador. El hecho generador está en el artículo 3 de la ley y habla de varios momentos. Son 7 momentos aproximadamente, ahí los van a encontrar. Entonces, para la venta de bienes, ahí se dice cuándo se hace. En las importaciones e internacionales, ahí se dice cuándo se hace. Y así sigue. De esto me interesa destacar el inciso 4, que habla del autoconsumo. Y dice así: en el autoconsumo de bienes se pagará IVA en el momento en que se retiren los bienes, y en el autoconsumo de servicios en el momento en que se realicen las operaciones sujetas a impuesto. Esto es algo novedoso, esto es algo nuevo, esto es algo que la ley del impuesto de ventas no tenía, y que ahora la ley del impuesto al valor agregado sí lo trae. Para que entiendan lo que es el autoconsumo, debe verse de la siguiente manera. Yo soy abogado y un día tengo una colisión con otro vehículo. El carro que yo llevaba, que yo manejaba inclusive, colisiona con otro vehículo. Eso significa que llegó la policía de tránsito, que hizo el parte, que hizo todo, y nos lleva a, como hubo daños, entonces vamos a los tribunales a discutir. Independientemente que yo me voy a autodefender, yo me sentiría muy mal contratando a un colega, entonces yo me voy a autodefender, yo lo puedo hacer. Entonces, esa defensa que estoy haciendo de mí mismo, tengo que declararla, porque es autoconsumo. Igual, si mi esposa en su carro colisiona, yo me sentiría muy mal de que buscar otro abogado. 2 veces ha tenido un problemita así y hemos ido, y yo la he asesorado, pues soy el marido, como no lo voy a hacer. Si uno de mis hijos le pasara lo mismo, pues yo iría también lo he hecho. Hemos ido a ver cómo nos defendemos y qué ha pasado. Pero en esos casos, aunque sea mi esposa, aunque sean mis hijos, yo tengo que hacerme una factura, porque es autoconsumo, y tengo que pagar el IVA. Igual sucedería si, por ejemplo, yo soy médico, tengo mi consulta particular abierta, y tengo que atender a un hijo mío. Entonces le cobro la consulta o el valor del tratamiento. Son cuestiones que un poco descarnadas, pero funcionan. La ley así lo exige. Esto es nuevo. Al haber autoconsumo, tengo que hacerme yo una autofactura. Entonces, don Gerardo Mainieri le cobra a don Gerardo Mainieri la suma de tanto. Y lo que importa tributación, en renta yo veré cómo lo saco por otro lado, pero lo que le importa tributación es el IVA que yo tuve que cobrarme. Ellos sí lo van a cobrar. Eso no se miraba antes, ahora en realidad sí se hace. En cuanto a los contribuyentes, el artículo 4 define quiénes son los contribuyentes. La primera parte habla de las personas físicas o jurídicas, de hecho, públicas o privadas, y ahí se explica. En la segunda, los exportadores y los que se acojan al sistema de régimen de tributación simplificada. Esto de tributación simplificada se los explico de la siguiente manera. Ya que todos tenemos que tributar, piensen nada más en ventas al menudeo, piensen nada más en la pulpería que está en los barrios donde ustedes viven, donde todos vivimos, y ahí nos vamos a encontrar una pulpería
que vende al menudeo prácticamente cualquier cosa. En la pulpería que está en mi barrio se compra una gasilla, se compra, vale 5 colones por cierto, se compra una bolsa de té, vale como 125, una bolsita de té. En un supermercado usted quiere comprar té, compre la caja. Allí se compra una bolsa de té. Cosas definitivamente al menudeo, total y exclusivamente al menudeo. Imagínese lo que costaría dar una factura por cada una de esas. Si fuera de papel, factura de papel, valdría más la factura que la venta que se hizo. Entonces ahí se cambia el régimen y no es un régimen normal, sino que es lo que se llama un régimen de tributación simplificada. Eso lo que se hace es que no se cobra al comerciante por las ventas que hizo durante un periodo, sino que se le cobra proyectando lo que va a hacer en base a las compras que él hace o que hizo el año pasado. Entonces hay que declarar siempre, se dice, bueno, el año pasado yo compré en esos 12 meses, habla el dueño de la pulpería, yo compré 18 millones de colones. Hasta ahí es lo que le importa tributación directa. A partir de esa compra le proyectan para el siguiente año. Y así sigue. Es régimen simplificado y no hay que dar facturas. En la pulpería, yo algún día, si quien está en esa pulpería se va y ese lo dejan, no sé, yo me gustaría meterme, pedir que me vendan, que me regalen una gaveta que tiene. Esa gaveta funciona desde los años 80. Es una gaveta de madera. Ese sonido es característico. Ya está pulida por las millones de veces que han abierto y cerrado. Ahí es donde tiene los billetes y tiene las monedas. Eso tiene un desgaste natural icónico. A mí me encantaría tener esa gaveta. No sé para qué, pero me encantaría. Porque tiene desde los años 80, 88, 87 que empezó esa pulpería, ahí está. Es algo que a mí me llama mucho la atención y ahí está eso es algo que lo deja uno, pues a mí siempre me llama la atención cuando voy a la pulpería, yo me asomo, ¿cuál caja registradora? No tiene caja registradora, tiene eso. Y abren esa gaveta, ese sonido me llama la atención y debe ser una madera excelente porque no se pudre, no le entra el comején o no le hace nada. Entonces piensen que así es como se desarrollan las pulperías, no con cajas registradoras. Cajas registradoras tendrá un supermercado, no así. Eso encarecería mucho porque imagínense estas pequeñas pulperías teniendo que contratar internet para poder mandar facturas, sería un acabose. Y por la venta de un refresco, por la venta de una bolsa de té, hacer una factura, obviamente pues que no. En cuanto a las obligaciones de los declarantes, las vamos a encontrar en el artículo 7 de la ley y son prácticamente dos. Extender facturas o documentos equivalentes y llevar y mantener al día un registro de compras y otro de ventas. Hoy todo eso se hace gracias a los programas de facturación digital que venden en el país. GTI, facturas, no sé qué, hay otras más y simplemente allí usted tiene, simplemente se mete a su computador, digita su clave y aparece los datos que le piden. Todo eso está en la nube, todo eso está en cualquier lado, así es que esas situaciones ya están comprometidas. Y en cuanto al registro de compras y otro de ventas, eso es con su contador. En eso no hay ningún inconveniente. Bien, en el tema 6, página 9, vamos a hablar de exenciones. ¿Qué son exenciones? Ya vimos en su momento, en la segunda unidad creo, vimos que las exenciones son perdón. Es el perdón del tributo. Entonces aquí se hablan de los casos en que hay perdón de tributo. O sea, el hecho generador se produce, pero por una disposición legal, en este momento ese hecho no es objeto de tributo. Esa acción, ese servicio, ese bien no es objeto de tributo. Eso puede ser variado en cualquier momento. Se saca de allí y se pasa a pagar tributo y no tiene ningún problema. Ahí hay hay ¿cuántos? 20, no, hay 35 presupuestos de exención. Entre otros que me interesen para que lo tengan a cuenta, en las comisiones pagadas por las operadoras de pensiones. Mes a mes, el dinero que uno
tiene que mandarle a las operadoras de pensiones, forman parte de su capital para cuando uno se retire, eso está sujeto a comisiones, eso está sujeto a intereses, está sujeto a, a comisiones, y esas comisiones no tienen tributos. Las primas de los seguros de vida tampoco tienen este tributo. Los arrendamientos de inmuebles para vivienda, ojo, para vivienda, que superen la cifra de 446.200 colones para el año 2019, no pagan tributo. La gente, aquí hubo una confusión, y hubo una confusión porque la ley es muy clara. Los arrendamientos de inmuebles para vivienda, que no superen el 1.5% del salario base, el salario base para el año 19 era de 446.000, más el 50% total, 669.300. Entonces, si en el año pasado alguien alquilaba una casa de habitación por prácticamente 670.000 colones, esa sí pagaba tributo. Pero yo hago la pregunta, ¿quién paga una casa? ¿Quién paga por alquiler de una casa 670.000 colones? Prácticamente nadie. Con eso tengo la cuota para comprarme un apartamento, de esos que se hacen en San José ahora, que son edificios enormes, y me gusta uno bien alto para que no me moleste nadie. O sea, es un monto muy alto. Pero eso es solo, insisto, para inmuebles para vivienda. Todo, por el contrario, los inmuebles, todos los alquileres de inmuebles comerciales sí pagan tributo. En su momento alguien dijo que también que esto iba igual para comercio, no. Y esta sí fue una crítica que se le hizo, y en la cual yo, pues a mí no me piden opinión obviamente, pero sí estuve de acuerdo porque es muy oneroso. Piensen nada más, un local comercial que pague 1.000.000, que no son, en Limón hay cualquier cantidad, 1.000.000 de colones al mes, de un momento a otro, de un mes a otro, hubo que subirlo en 130.000 colones, que es el impuesto de 130.000, el 13% del alquiler que usted estaba pagando. Eso es muy alto, demasiado alto. Fue una crítica que se hizo, y como siempre fue desoída. Se dijo que se estableciera una situación como esta, tal vez con montos un poco más altos o escalonados al menos, y la respuesta fue no. Entonces sí, eso produjo que se redujera la opción. Entonces, quien tenía pequeños emprendimientos comerciales pagando un localito para esto, para el otro, eso es producción, y tuvo que escoger. Entonces se despidió gente a efecto de poder pagar el impuesto. O hubo gente que definitivamente cerró, porque no pueden pagar. Ya estaban medio mal ubicados, y con un 13% pensaron que no sobrevivieron. Tanto es así que si ustedes van a San José lo verán con mucho mayor detalle, pero si lo ven en Limón, simplemente caminen lentamente por las calles limonenses y apunten cuántos locales para comercio están vacíos. Ahora la imprenta que hace los anuncios o las calcomanías para se alquila, se alquila, se alquila, hizo un buen poco de plata, porque ¿cuántos locales hay? Es más, hay gente que todavía hace local para oficinas, que es un suicidio en estos momentos, y él la pone, se alquila. Hace locales para negocios comerciales, y la respuesta es exactamente igual. ¿Quién tiene interés en eso? Los precios son muy altos, y además de que son altos, hay que ponerles el 13%. Eso sí definitivamente golpea y ha sido objeto de crítica. Están exentos también los arrendamientos usados por microempresas y empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo sea igual o inferior a 280 kWh. El impuesto de ventas regía exactamente igual, pero el consumo era menor, era 230 kWh. Lo subieron en 50, ahora está en 280 kWh. El suministro de agua residencial, cuando el consumo sea menor a 30 metros cúbicos. Entonces, pidiendo información en el SNA, me dijeron que 30 metros cúbicos son aproximadamente 30 estañones de agua.
los famosos estañones, que eso hace que un estañón de esos tiene 1 metro cúbico. Entonces 30 de esos es, no paga, bueno, menos de 30 no paga impuesto, más de 30 paga impuestos sobre el total, esa es la mala suerte. Me dicen también que la media de consumo de una familia compuesta por 4 personas es entre 15 y 20. Eso significa bañarse, significa lavar trastes, significa lavar ropa, etcétera. Entonces, esa es la forma como la gente más sencilla, la gente que no tiene tanto gasto de agua, se queda cubierta, pero el agua comercial sí paga 13%. Eso es otro golpe más. En ese sentido, golpea. Igual con la energía eléctrica, el comercial lo paga, pero el residencial no. Vuelvo a insistir, es un problema porque el comercio es el que produce, que da empleo, que paga impuestos, no sé, ahí definitivamente ya son cuestiones propias de cada uno de estos tecnócratas, pero sin embargo así está y así se aprobó. Eh, También me interesa destacar el 25, que es el de los libros. Los libros solo soportan un impuesto, creo que es del 6% por importación, pero después de eso, por dicha, que no pagan libros. Ahora, con lo baratos que están, ya no se pueden comprar libros, ¿verdad? Pero esos libros es de lectura placentera. Ya ustedes, en el momento que tengan que comprar libros técnicos en librerías para su carrera, pues sí agradecerán esto porque si no sería muchísimo más alto. Bien, ahí pueden seguir viendo. El 31 es importante, el 31 habla de los servicios de educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, preescolar, preuniversitaria y técnica. Vean que son los servicios de educación privada que tengan que se relacionan con preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica. Quiere decir que las universidades privadas no cobran impuesto. Quiere decir que los colegios y las escuelas no cobran impuesto. Que los jardines de infantes, los kinder privados tampoco cobran impuesto. Se cobra la cuota mensual más no impuesto. Pero si usted por el contrario tiene una ¿cómo se llama? Tiene una academia de belleza, paga impuestos. Tiene una academia de repostería, paga impuestos. Tiene una academia de cocina, paga impuestos. Tiene una academia de danza, tiene una academia de música, paga impuestos. Eso no fueron cobijados por esto. Entonces sí hay una especie de discriminación en ese lado, pero sin embargo eso fue lo que se eligió y se hizo. Bien, en el punto séptimo, página 11, se habla de otra cosa, se habla de no están sujetos a ese tributo, es decir, no están exentos, porque para que haya una exención tiene que haber una norma de sujeción. Aquí ni siquiera hay norma de sujeción. O sea, nunca la ley consideró que esas situaciones fueran a ser gravables. Por lo tanto, es importante dejarlas por escrito y claras para que no haya asunto de interpretaciones. Entonces, no están sujetas a este tributo, no hay hecho generador cuando la Caja de Seguro Social venda, preste o adquiera bienes o y servicios. También cuando lo hagan las municipalidades. Y así otras situaciones más, son 12 situaciones más en que no están sujetos a este tributo. Los pagos hechos de dinero, abonos, no están sujetos a tributo. Y sí ha surgido una polémica y la Defensoría de los Habitantes ya metió las manos porque el, el, los combustibles no son sujetos del IVA y no lo son por una situación que se puede hablar de esta manera. Los combustibles están muy baratos actualmente. A nivel mundial el petróleo pues, prácticamente no, hubo días en que no costaba nada. Obviamente nadie vendía. Pero el punto es el siguiente. En Costa Rica, en el afán de buscar recursos a como sea, los combustibles tienen un impuesto único, se llama impuesto al combustible, que es del 31%.
sobre el valor que le costó a Recope el combustible. Si a ese 31 se le agrega el 13, pensemos en números redondos, en un 45% de impuestos. Yo creo que hubieran quemado el país. Eh, la gasolina sería la más cara en el universo, yo creo, ya ni siquiera en el mundo, en el universo. Entonces, los combustibles no soportan este impuesto, aunque sí, a más de uno de los burócratas se le fue tenían ganas de ponerle un 5 más, o supongo que pensaron de 35, de 31 que está ahora, sumémosle apenas 4 puntos para que sea 35 y un poquito no es desplome, no, simplemente no. Pero el problema, así funcionó. Pero como siempre, tributación directa va a interpretar en contra de los consumidores y dijo que estaba bien, que la ley no le impuso este tributo a los combustibles, pero sí le impuso el tributo al transporte de los combustibles. Entonces los transportistas están cobrando el 13%. Y ahí entramos ya con el juego de débitos y créditos. Eso significa que los combustibles, y todavía está en análisis, están buscando cómo lo resuelven, porque eso significa que los combustibles van a crecer, el impuesto al combustible de ese IVA que está cobrando el transportista hace que el costo del combustible vaya a subir entre un 5 a un 8% más. Vean que es un impuesto disfrazado. Entonces están jalándose los pelos a ver qué hacen, porque aparentemente la única forma es eximir el transporte de los combustibles del IVA, así no habría repercusión en el otro. Eso es lo que ha pedido la Defensoría de los Habitantes. Pero como siempre se le está dando largas al asunto. Se le está dando largas al asunto y nadie se come la bronca. Nadie le pone el cascabel al gato. Y en cualquier momento viene. Y si eso viene, sí va a haber problemas porque la gasolina aumentaría en un 8%. El, piensen, cuesta 500 colones, números redondos, 500 colones, subiría en 40 colones más. Y esto es porque ahora los niveles están muy bajos. Pero yo recuerdo haber pagado 800 y algo, casi 900 colones por galón de gasolina, por litro de gasolina, perdón. Si a eso le van a subir 9 por 8, 72 colones más, si alguien va a salir raspando, va a haber una protesta social masiva por una situación como esa. En el artículo 11 se encuentran las tarifas reducidas de este impuesto y, por ejemplo, se fijó el 4% en los casos de pasajes aéreos, el 2% en las medicinas, en los servicios de educación privada, ya vimos cuáles, es decir, academias. Las primas de seguros personales, la compraventa de bienes y servicios hechos por las universidades. Esto es, no podían salirse libres de todo, entonces les pusieron este 2%. Y el 1% en importaciones e internaciones de bienes agropecuarios. Es una forma de decirle a estos sectores, ustedes van a contribuir no con un 13, pero sí con un 4, con un 2 o con un 1. La tributación, la determinación del tributo se hace en moneda nacional, el colón, pero si el servicio o el producto se tasara en dólares, se convierte al cambio del día de acuerdo con los parámetros del Banco Central de Costa Rica. Lo del débito y crédito fiscal ya está explicado y nada más resta afirmar que el impuesto debe cancelarse de acuerdo con el artículo 27 a más tardar el 15º día natural de cada mes mediante declaración jurada. Esto nos obliga a todos los que recolectamos este tributo a en los primeros 15 días de cada mes hacer la declaración y hacer el pago. Ahora, por la emergencia esta, el gobierno pues dijo que no iba a pedir este pago mensual, sino que iba a permitir a los contribuyentes que al mes de diciembre se tuviera que tener todo pagado, de tal manera que usted vaya viendo cómo paga. Pero al diciembre ya debe estar todo pagado. Bien, de esta manera termino lo referente a la primera parte de la lección del IVA. Para la otra semana les envío la parte escrita
y un video como este para enfrentar la segunda parte, y con eso ya tenemos la materia prácticamente lista para el segundo parcial. Tengan muy buenas noches.